Entonces Alan tuvo que llamar su nombre de nuevo, pero esta vez mucho más fuerte. María lo escuchó y se estremeció de sorpresa. Después de eso, Alan le preguntó cuándo había perdido el contacto con su amiga. Ella, bajando la cabeza, respondió que fue ayer. Inicialmente habían planeado encontrarse ayer para discutir todos los detalles, pero el barco nunca llegó al lugar de la cita. El capitán pirata la escuchó atentamente, tratando de juntar las piezas del rompecabezas. Ya había descifrado la mayoría de los detalles sobre el barco de investigación en el camino, pero el principal problema seguía siendo que prácticamente no sabían nada sobre esa criatura que había destruido a toda la tripulación. Una sonrisa apareció en su rostro al adivinar que era muy probable que el monstruo aún no supiera que estaban allí, ya que se habían subido a ese barco casi en silencio. Asintiendo para sí mismo, gritó que debían encontrar y matar a ese monstruo, y solo después de eso irían a buscar el cuerpo de la mujer de la familia M. Fue interrumpido por la voz agitada de uno de sus subordinados, quien le informó que tenían un grave problema. Allan suspiró con desagrado y preguntó cuál era el problema. Iván dudó, sin saber si seguir hablando, pero cuando finalmente dio su respuesta y Alan escuchó que el motor de su barco estaba roto, realmente se sorprendió. Dando un paso al frente, preguntó enojado qué significaba que estaba roto, ya que hacía un par de horas estaba funcionando sin ningún problema. Iván, vacilante, explicó que el motor se había derretido completamente y no se podía reparar. Al escuchar esto, Alan golpeó con furia su brazo prostético sobre la mesa, lleno de rabia por el hecho de que alguna criatura se hubiera atrevido a dañar su preciado barco. Al ver al capitán furioso, María cayó al suelo y se acurrucó de miedo. Recobrando un poco el sentido, Alan llamó a la chica, lo que la hizo saltar casi del susto por su tono autoritario, cuando le preguntó si podía pilotar el barco. La chica, dudosa, respondió que podría intentarlo, pero no sabía con certeza si sería capaz de controlarlo. Allan maldijo en voz alta y no pudo evitar liberar una descarga que pasó justo detrás de María, provocando una fuerte ráfaga de viento. Bajo su mirada furiosa, la chica gritó que podía controlar el barco, señalando a sus 3 compañeros. Allan les ordenó que la ayudaran a resolver todo y les indicó a los demás que lo siguieran en busca del monstruo. Para ese momento, Edgar ya había logrado regresar a su guarida y activar su sensibilidad Kiep. El héroe inmediatamente se dio cuenta de lo enojado que estaba el capitán pirata, lo que lo hizo sentirse increíblemente feliz. Se divirtió aún más al pensar que los piratas aún no sabían que aún quedaban sobrevivientes en ese barco, aunque solo había unos 20, incluyendo al capitán del barco y algunos de los miembros sobrevivientes de la cúpula. Edgar no los perdonaría por bondad, ya que sabía muy bien que pronto estallaría una mala batalla entre ellos, porque el capitán George odiaba a los piratas. Nuestro héroe planeaba aprovechar esta oportunidad y llevar a cabo su plan. Además, sabía que en ese momento quedaban 3 piratas y una chica haciéndose pasar por normal en el puente. Esta sería una excelente oportunidad para atacarlos, pero tenía una mala sensación al respecto. El instinto de amor le dijo que esa extraña chica era demasiado peligrosa y que debía mantenerse alejado de ella. De repente, recordó las palabras de Richard sobre un monstruo como Edward, que usa muchas habilidades, su ama, María U. El héroe se rascó la cabeza pensativamente, tratando de entender qué era lo que hacía que Richard dijera esas palabras sobre su semejanza con él. Ella parecía más una persona modificada genéticamente, pero considerando que esta chica era de la familia M, que está obsesionada con la idea de prolongar la vida, había una alta probabilidad de que ella hubiera sido modificada mucho más que Alexa Wee. Si María había sido modificada al nivel de los jugadores, sería muy difícil para él derrotarla, incluso si evolucionaba a una forma más joven. Hacía mucho tiempo que no luchaba contra un ser humano modificado genéticamente, por lo que ver nuevamente a un oponente tan poderoso lo emocionaba y asustaba al mismo tiempo. Iván caminaba con sus compañeros por los oscuros pasillos del avión, acurrucándose de miedo ante el más mínimo ruido. Las grabaciones que había visto tuvieron un efecto demasiado fuerte en él. Allan caminaba detrás de la línea, emanando una aura sencillamente mortal. De repente, Mark, que iba adelante, se detuvo cuando el dispositivo en su palma comenzó a emitir un débil pitido y lo miró sorprendido.
Luego volvió su mirada desconcertada hacia el capitán, quien le preguntó qué había pasado, y él respondió que el sensor de movimiento había detectado personas. Allan gruñó, disgustado, pidiendo más detalles. Mark dijo que el sensor apuntaba hacia la cabina del capitán de esa nave, pero el camino estaba bloqueado, por lo que sugirió perforar un agujero en la pared más cercana. Allan, con evidente disgusto, dijo que estaba rodeado de nada más que mierda. Los hombres temblaron de miedo ante él, sabiendo muy bien lo que su capitán era capaz de hacer cuando no estaba de buen humor. Golpeó su prótesis contra su puño y dijo con énfasis que no había necesidad de pedir permiso para cosas tan obvias, que solo tomaran lo que necesitaban y lo hicieran inmediatamente, sin perder tiempo. Los miembros de su equipo comenzaron a trabajar de inmediato. Howard rápidamente empuñó la herramienta y en cuestión de momentos cortó un agujero en las puertas cerradas. Luego, Mark derribó un pedazo de metal con una patada, abriendo el camino para él y los demás. Al escuchar otro pitido, inmediatamente miró la pantalla del sensor. Fue esta acción la que resultó ser su fatal error. Un disparo hizo estallar su cabeza. Todos los demás miembros del equipo que lo seguían se apretaron contra la pared, salvándose de más ataques enemigos. Cuando todo se detuvo, el hombre mantis suspiró aliviado, contento de no ser el que iba adelante. Allan irrumpió en la habitación a toda velocidad, sus ojos ardiendo de furia. Su puño voló inmediatamente con toda su fuerza hacia la cabeza de su primer objetivo, tiñendo de rojo el suelo y las paredes. La cabeza del hombre, incapaz de soportar el impacto, voló de su cuello. Rugiendo furiosamente, Allan mató a las personas una tras otra, derramando ríos de sangre. El guardia que intentó contraatacar al enemigo murió de una forma increíblemente brutal. El hombre colgó como una muñeca caída, con el pecho perforado por la prótesis de Allan. Al tirar el cuerpo a un lado, el doctor sobreviviente gritó aterrorizado. Allan caminó lentamente hacia él, extendiendo su palma frente a él, gritando que se rendía y no iba a resistirse. En respuesta, Allan flexionó las muñecas y gruñó que su cartel nunca aceptaba heridos sin que se rindieran, tratando de salvar sus vidas. El hombre admitió que era el jefe del equipo médico de esa nave y podría ser útil. Al escuchar esto, la expresión de Allan cambió y dijo que, si eso era cierto, debía saber dónde estaba el capitán y qué estaban haciendo todos en su cabina. En lugar de responder, Patrick solo apretó los dientes, conteniendo su irritación, pero logró recuperarse rápidamente y, después de aclararse la garganta, dijo que el capitán había ido hacia la nave de rescate. Cuando Allan preguntó, con incredulidad en su voz, si era cierto que George había hecho algo como eso, abandonando a su tripulación a su suerte, el jefe del equipo médico respondió que no sabía más, ni a dónde había ido su capitán. Después de eso, el pirata suspiró profundamente, pensando que la situación no estaba nada bien. Su nave había sido destruida por un monstruo, y la única persona que sabía la ubicación del cuerpo estaba en la nave de rescate. De repente, una nueva idea le cruzó la mente y volvió su mirada hacia Patrick. Inclinándose sobre él, dijo con voz amenazante que, dado que él era doctor, debería saber dónde estaba el cuerpo de la mujer de la familia M. Cuando el hombre respondió que el cuerpo pertenecía a un monstruo, Allan hizo un ruido de disgusto con la lengua. Estaba molesto porque ese monstruo se había mencionado demasiadas veces en la última hora. Golpeando su puño contra la pared junto a la cabeza de Patrick, preguntó por qué el monstruo necesitaba un cadáver. El médico, temblando de miedo, respondió que la criatura comía personas. Allan se dio cuenta de que, si ese hombre decía la verdad, entonces tenían muy poco tiempo. Dándose la vuelta, gritó a su grupo que se dividieran y encontraran de inmediato el cuerpo que el monstruo había arrastrado. Si tenían algún problema, debían reportarlo de inmediato. Fueron a cumplir su orden sin cuestionarlo. Luego miró nuevamente a Patrick y dijo que, por casualidad, necesitaban un médico en el equipo. Cuando le preguntó al hombre si sabía algo sobre remodelación genética, este sonrió tenso y respondió que se había encontrado con ella muchas veces y que podían confiar completamente en él. Así, los restos de la tripulación original fueron destruidos y solo una persona logró sobrevivir, uniéndose a los piratas. Edward, consciente de todo lo que sucedía, se sintió profundamente decepcionado de que todo hubiera terminado mucho más rápido de lo que esperaba. Se tocó el mentón y pensó que debió haber esperado algo así del monstruo mutante. Ahora,
Nuestro héroe se cambió a observar uno de los dos grupos de 6 personas, decidiendo que era momento de moverse. Se levantó de su lugar habitual. Ray se dio cuenta de que Edgar iba a algún lado, y saltando hacia él dijo que iría con él, pero él extendió su palma frente a ella, indicándole que lo esperara allí. Al insistir ella, Edgar pensó que el comportamiento de Ray en ese momento se parecía al de una niña que quería ayudar a su padre. Viéndola resoplar y refunfuñar, Edgar decidió darle una oportunidad para que demostrara su valía en batalla. Incluso si al final no podía ayudarlo, no podía detener su deseo. Suspira y la levantó cuidadosamente. Ella inmediatamente se subió a su hombro y, en respuesta a su advertencia sobre el peligro, respondió felizmente que sería extremadamente cuidadosa. Después de esto, salieron de su guarida. Mientras tanto, el primer grupo de piratas se detuvo ante una de las puertas cerradas para continuar su camino. Julian, que estaba al lado, miró alrededor y preguntó, perplejo, de dónde había salido esa jungla y qué tipo de monstruo debía ser si podía hacer crecer un bosque hasta el techo a lo largo de todo el perímetro del avión. Mientras trabajaban en la puerta, Víctor llamó a sus compañeros y les dijo que debían deshacerse de esas enredaderas verdes para poder instalar su lanzallamas. Killian dio un paso adelante y cortó uno de los troncos verdes con su espada, y un líquido verde brotó inmediatamente de los muñones y cayó sobre Kane, que estaba cerca. Kane miró de reojo a Killian con desagrado y le preguntó si lo había hecho a propósito. Killian sonrió mirando el líquido verde en su espada y respondió que sería una razón para que Kane se diera un baño extra. Víctor apuró a esos torpes con tono molesto, recordándoles que tenían poco tiempo. Killian quería contestarle algo, pero de repente notó cómo algo extraño comenzaba a ocurrir con su espada, justo ante sus ojos. Su espada comenzó a derretirse rápidamente. En ese momento, C se llevó las manos a la cara y dejó escapar un grito desgarrador, causando confusión entre el resto del equipo. Su rostro, al igual que la espada de Killian, se derretía rápidamente bajo la acción del ácido, penetrando hasta su cráneo. Killian retrocedió horrorizado mientras su compañero caía al suelo muerto. De repente, escuchó un extraño sonido detrás de él y se dio la vuelta inmediatamente para ver qué era. Tan pronto como lo hizo, su estómago fue atravesado por la poderosa garra de Edgar. El pirata, que estaba a unos metros de ellos, se quedó helado de horror. El monstruo frente a ellos era muy diferente al que habían visto en las grabaciones. Agarraron sus armas y comenzaron a dispararle al enemigo, con la intención de matarlo, pero gracias a su piel dura, ninguna bala podía hacerle daño a Edgar. Ahora, empujando con sus patas traseras, saltó hacia adelante, atravesando la lluvia de balas que le llegaba. Un par de segundos después, los gritos de muerte resonaron nuevamente en el pasillo y la sangre comenzó a fluir como un río. Edgar mataba implacablemente a un pirata tras otro, usando sus tentáculos con púas. El hombre mantis logró aguantar más que los demás, solo por su agilidad, pero cuando Ray lo atacó no tuvo tiempo de esquivar. El pirata cayó al suelo y comenzó a retorcerse, tratando de quitarse la ameba que se había aferrado a su cabeza. De repente, la atención de Edgar se desvió hacia una voz detrás de él. Uno de los piratas se comunicaba con alguien por radio y, temblando de miedo, gritó que había un monstruo allí y que necesitaban regresar. En ese momento, el héroe hundió sus dientes en la cabeza del hombre, lo que hizo que gritara de dolor. Después de deshacerse de él, Edgar tomó la radio que estaba en el suelo, de donde provenía la voz, imitando la del pirata que acababa de matar. El héroe dijo que se había equivocado y que no había nadie allí. Cuando fue recibido con una lluvia de maldiciones airadas, Edgar se disculpó por la falsa alarma y colgó. Dando vuelta la radio en su mano, decidió guardarla con él, ya que aún podría serle muy útil para distraer la atención del enemigo. Luego regresó al cuerpo destrozado del pirata, que milagrosamente seguía vivo, a pesar de haber perdido la mitad de su cuerpo. Edgar teorizó que eso se debía a que era un cyborg de la Star Union. A diferencia de las megacorporaciones que mejoran y modifican genes, la Star Union cree en reemplazar los cuerpos humanos débiles con máquinas. El principal problema de esto era que imponían sus creencias a otras razas, y cualquier especie que cayera en sus manos sería inmediatamente cambiada más allá de su reconocimiento, sin importar su voluntad ni deseos. Edgar abrió la boca, decidiendo que, aunque este pirata estuviera hecho de hierro, aún podía intentar comerlo. Cuando sus dientes se cerraron sobre su cuello, varios pequeños sujetadores cayeron.
Después de masticar la primera de sus cabezas, Edgar notó que el cyborg tenía un sabor bastante interesante. Debido a que la mitad de su cuerpo era una máquina, tenía un fuerte sabor a cobre y aceite. Mientras terminaba con los restos del pirata, el héroe se distrajo con una ventana azul que apareció repentinamente frente a él. Decía que parte de las condiciones para su evolución a una forma juvenil se habían cumplido. Solo tenía que absorber 9 criaturas más de la nueva raza inteligente. Tras estudiar este mensaje, Edgar recordó inmediatamente que debía haber unos 12 cyborgs piratas en esta nave, y si los devoraba, podría pasar al siguiente estadio de evolución. De repente, Rai saltó sobre su hombro y le preguntó de qué estaba preocupado. Él respondió que aún no necesitaba saberlo. Después, se movieron juntos en busca del segundo grupo de piratas. Solo le tomó un par de minutos alcanzarlos. El hombre de arena intentó repeler al enemigo con todas sus fuerzas, disparando continuamente desde el cañón. Sin prestar atención a esto, Edgar se acercó lo más posible al pirata y de un solo movimiento le agarró la cabeza con su garra y la arrancó junto con la columna vertebral. Luego acercó la cabeza decapitada, examinándola de cerca. De esta manera había eliminado a 2 equipos de piratas. Mirando hacia los restos de sus víctimas, Edgar pensó con pesar que 3 cyborgs habían logrado escapar. Se acercó lentamente a los restos de los cuerpos robóticos, pensando que se veían igual que los del primer grupo. Todo se había derretido, excepto las piernas. El héroe tomó la pierna que quedaba del cyborg, decidiendo que tal vez debería intentar absorberla. Guiado por esos pensamientos, mordió la mitad de la pierna, que estaba hecha completamente de hierro. Por mucho que lo intentara, Edgar no pudo comerla, así que la escupió. Además, tampoco obtuvo ningún efecto de depredación. Supuso que la razón era que él no había sido quien mató a esa víctima. Pensando en esto, dirigió su mirada hacia Ree, quien estaba absorbiendo activamente a su víctima. Unos momentos antes de que el cyborg muriera por completo, ella perforó su cuerpo con la cola. Rai se bajó de su víctima y se acercó a Edgar, preguntando si tenía hambre. Él señaló al pirata que acababa de matar y dijo que tenía que ser él quien matara a todos que se parecieran a ese. Luego apuntó a los cuerpos cercanos y dijo que ella podría encargarse de ellos por ahora. Ella lo entendió y saltó en la dirección indicada. Edgar se dejó caer junto al cuerpo del cyborg, disculpándose mentalmente con Ree por quitarle su sacrificio, pero no tenía otra opción. De repente, una voz surgió del dispositivo en el hombro del hombre, pidiendo un informe sobre la situación. Otros escuadrones comenzaron a responder de inmediato, informando que todo estaba despejado para ellos. Cuando fue su turno, Edgar dijo que estaban buscando el arsenal, pero que la parte baja también estaba completamente despejada. Al decir esto, comenzó a morder la carne de su víctima, escuchando más reportes. Al oír la voz insatisfecha del operador de radio, que esperaba un informe del equipo que había ido al laboratorio, Edgar se reincorporó a la conversación y respondió que todo estaba limpio allí también. Esto causó desconcierto en su interlocutor, quien mencionó que otro equipo era responsable de ese lugar. Pensando por un momento, Edgar respondió que esos chicos estaban ocupados con otra cosa ahora mismo. Después de eso, apagó la comunicación, notando que esos tipos eran demasiado listos para ser piratas. Miró hacia atrás, preocupado, buscando a Ree y asegurándose de que estuviera cerca. Todavía le costaba creer que andaba con esa burbuja de ameba. Si la comunidad de juego se enteraba, se volverían locos. Después de todo, Amorph era una criatura especializada en actuar sola. Alguna vez el mismo Edgar había sido una persona poco amigable, manteniéndose alejado de los demás. Tras recibir los informes de todos los grupos de reconocimiento que había enviado, Allen tuvo un extraño presentimiento. Siempre había sido estricto con las tareas de informar debido a su pasado militar, y ahora algún idiota había roto sus reglas establecidas, sabiendo perfectamente qué castigo seguiría. Sus instintos gritaban que esto era una trampa y que algo le había sucedido a uno de los escuadrones. Volvió a contactar a los grupos, ordenando a todos que fueran al laboratorio a ver qué estaba pasando. Después de esto, se volvió hacia Peter, preguntando dónde estaban el barco de rescate y la sala de motores de esta nave. Peter señaló hacia un agujero en la pared y le pidió a Allen que lo siguiera. Allen apretó el puño, pensando que ahora que su nave de guerra estaba fuera de combate, necesitaba pensar en otras rutas de escape. Pero antes de eso, planeaba plantar una bomba en el motor nuclear.
Incluso una pequeña sería suficiente para el trabajo. Una vez que se alejara de allí, podría deshacerse tanto de la nave como del monstruo que vivía en ella, con solo presionar un botón. Le dolía dejar a su gente en esta nave, pero Allen estaba seguro de que aún había muchos idiotas en el espacio listos para probar la vida de pirata. Planeaba llevarse solo a 2 personas, María y el doctor. No necesitaba a nadie más. Mientras pensaba en esto, llamó a Peter, quien al oír su nombre se asustó mucho y respondió de inmediato al llamado del capitán. Allan le preguntó si sabía algún detalle sobre el monstruo que había tomado la nave o incluso alguna de sus debilidades. Cuando Peter sacudió la cabeza diciendo que no tenía esa información, Allan frunció el ceño con disgusto. Notando esto, Tony levantó su ametralladora hacia Peter y lo amenazó, exigiendo que dijera la verdad. El hombre, con la voz temblando de terror, respondió que no estaba mintiendo y que realmente no sabía nada. Allan miró al doctor con una expresión evaluadora, entendiendo perfectamente su naturaleza cobarde. No le fue difícil comprender que Peter tenía mucho más miedo de ese monstruo y no diría ni una palabra que pudiera ser útil. Decidió entonces abordar el tema desde otro ángulo y le preguntó cuáles eran los poderes y habilidades del monstruo. Peter, todavía temblando, respondió que se movía como un fantasma. Cuando Allan preguntó qué significaba, el hombre le explicó que el monstruo devoraba a una persona en un abrir y cerrar de ojos, sin dejar rastro alguno. Ni siquiera se daban cuenta de las pérdidas en sus filas por mucho tiempo. En respuesta a esto, el capitán pirata comentó que era porque los dirigían completos idiotas. Pero Peter negó con la cabeza, diciendo que todo el barco estaba lleno de sensores de seguridad de arriba abajo y que el monstruo los había evitado todos sin ser atrapado, lo cual solo algo como un fantasma podría hacer. Allan encontraba difícil creer que esas palabras fueran ciertas, pues la historia de Peter sonaba terriblemente absurda, pero por si acaso decidió advertir a sus hombres. Después de contactarlos, el capitán informó a todos que los planes habían cambiado. Edgar también escuchó que Allan sugirió que todos se reunieran y discutieran todo antes de entrar al laboratorio. El héroe se dio cuenta de que su oponente era bastante astuto, ya que no cayó en su imitación, la cual solía engañar fácilmente a las personas. Pero aún así, ya era demasiado tarde, porque los piratas se habían reunido en un solo lugar hacía tiempo. Esta vez, Edgar iba a atacarlos todos a la vez. Apoyó su frente contra la pared verde y conectó sus extremidades auxiliares a ella. Así, con la ayuda de las ramas distribuidas por toda la nave, sus habilidades cognitivas se expandieron enormemente. El flujo de sensaciones recorrió su conciencia, tomando el control de los pasillos y habitaciones del barco. Solo le tomó un par de minutos completar la conexión del órgano auxiliar, y ahora los piratas estaban, literalmente, en el estómago de nuestro héroe. Al notar que algo estaba pasando, los piratas comenzaron a mirar a su alrededor con desconcierto cuando Edgar liberó las esporas paralizantes. Un olor fuerte y nauseabundo se extendió por el pasillo, algo que los piratas no pudieron dejar de notar. Algunos reaccionaron de inmediato al gas que inhalaron. Otros no tuvieron tiempo de respirar el aire envenenado y empezaron a correr, pero eventualmente el veneno paralizante también los alcanzó, impidiéndoles escapar lejos. Después de eso, Edgar se desconectó del tallo verde, pensando que cuando se convirtiera en un adulto, podría usar las instalaciones del nido con más libertad. Hoy, él intentó este método solo por pura curiosidad, pero definitivamente valió la pena. De repente sintió una debilidad abrumadora. Esta técnica le había drenado demasiada energía. Se dirigió hacia la salida del nido para ir a buscar algo de comida, y Bree lo siguió de inmediato. Un rato después, nuestros héroes llegaron al corredor donde se encontraba la entrada al laboratorio. Edward agarró el primer cuerpo de un pirata que encontró y lo acercó, hundiendo sus dientes en la carne suave y arrancando un sabroso bocado. Supuso que los piratas abandonarían a sus camaradas para salvar sus propias vidas. A Edgar no le molestaba en absoluto este arreglo, porque de esa manera no tendría que perder tiempo extra peleando por su comida. Mientras llenaba su estómago, Ray saltó sobre su espalda, devorando al mismo tiempo la mano de un pobre desgraciado. Al revisar la ventana del sistema, Edgar vio que 5 de las personas que había matado allí eran cyborgs, y ahora solo necesitaba matar a 2 más para cumplir con las condiciones.
Examinó los cuerpos de los piratas, buscando a los dos que necesitaba, dándose cuenta de que algunos habían logrado escapar. Miró la puerta que conducía al salón de entrenamiento. Podía sentirlos allí, pero no entendía qué había motivado su elección. Después de pensarlo un poco, Edgar llegó a la conclusión de que los piratas probablemente esperaban tener una vista más clara y mejores ángulos para disparar, ya que el espacio era mucho más amplio que en otras salas. Pero el problema era que los miembros de esa tripulación pensaban lo mismo. Así que nuestro héroe estaba seguro de que los piratas ya habían visto cuál fue el destino de sus predecesores. Él mismo había convertido el lugar donde se fortalecían los lazos entre compañeros en un sangriento escenario de matanza. Al acercarse a la puerta de hierro, Edgar pudo sentir claramente la respiración entrecortada de los piratas, que estaban conmocionados por lo que habían presenciado. Acariciando a Rai, que estaba sentada en su hombro, el héroe le pidió que se escondiera detrás de él, porque sería demasiado peligroso continuar. Usó sus garras para romper las puertas bien cerradas y, con un fuerte tirón, se deshizo del obstáculo y entró. Pero los piratas ya estaban preparados para su invasión, y de inmediato muchas llamaradas volaron hacia él, golpeando su cuerpo con un sordo golpe sin causarle ningún daño. El hombre que disparaba el cañón se quedó atónito y confundido al darse cuenta de esto, y decidió cambiar su plan de acción. Un momento después, una hoja láser apareció en su palma en lugar de las armas. Poniéndola frente a él, el pirata preguntó a Edgar si siquiera sabía quién estaba delante de él, y sin esperar respuesta, gritó que era el subcomandante en jefe de Allen. Empezó a blandir la espada de forma caótica, tratando de asustar al monstruo. Nuestro héroe no tenía prisa por atacar. Usando su hipersensibilidad, logró descubrir que se trataba de una espada sónica y que podía dañar su caparazón. Observó el cuerpo del pirata con una mirada analítica, buscando sus puntos débiles, de los cuales, afortunadamente para él, el hombre tenía muchos. Edgar abrió su boca de par en par y se lanzó contra el pirata. Este inmediatamente sostuvo su espada frente a él y dijo con confianza que así sería como el monstruo encontraría su fin. Sin embargo, todo salió completamente diferente a como lo había imaginado. La cola puntiaguda de nuestro héroe le atravesó el estómago. Debido a esto, el pirata no pudo mantenerse de pie y cayó al suelo con un estruendo. Un dolor infernal no le permitía moverse. Lo único que pudo hacer fue poner la espada frente a sí como defensa propia. Edgar se sorprendió por la resistencia de este hombre. Por lo general, todas sus víctimas perdían el conocimiento de inmediato o morían, pero este todavía intentaba resistir. Como recompensa por su perseverancia, el héroe decidió darle una muerte rápida y, en el siguiente instante, le atravesó la cabeza con su cola. Después de esto, el pirata cayó muerto. Edgar se dejó caer junto a él y comenzó a devorar su cuerpo. Estaba seguro de que los otros 4 que escaparon se escondían en el vestuario. De repente, la ventana del sistema apareció frente a él nuevamente. El héroe frunció el ceño al leer que, al obtener los datos genéticos de la víctima absorbida, había ganado una habilidad llamada naturaleza humana. Mientras devoraba el cuerpo del pirata, Edgar no podía dejar de pensar en qué clase de habilidad sería esta, porque el nombre hacía demasiado difícil determinar de qué se trataba. Aunque no estaba en posición de ser quisquilloso, el héroe estaba atormentado por las dudas sobre si debía aceptar esta habilidad o si sería mejor rechazarla. Había más de 1000 habilidades diferentes en el juego, pero no todas eran útiles. Por ejemplo, si tomamos la estadística de la rampa de ira del Hulk mutante, podrían ganar el doble de habilidades físicas, pero perderían la capacidad de controlarse, por lo que temía que esta habilidad fuera una de esas cuyo desventaja superara ampliamente la ventaja. Algunas habilidades con nombres tan ambiguos solían ser letales en un juego que era una distopía total, llena de criaturas malignas, pero el principal mal era la Alianza Estelar, que secuestraba personas y las convertía en robots, y una megacorporación que creaba monstruos modificando genes. Todo el universo de este juego se construyó sobre la idea de que este tipo de criaturas deberían ser muchas veces superiores a la civilización humana, por lo que una habilidad que le diera a una criatura maligna cualidades humanas alarmaba mucho a nuestro héroe. Si aceptaba esa habilidad y sus emociones humanas tomaban el control, se volvería significativamente más débil, como Amorph, que se ve forzado a depender de los humanos. Así que, por su propia seguridad, decidió rechazarla.
En ese mismo instante, su cuerpo entero pareció ser atravesado por un potente destello de rayos. Miró hacia abajo y vio los pequeños tentáculos vibrantes creciendo desde su barbilla. Edgar se dio cuenta de que de esta manera su imagen auxiliar le estaba forzando a reconsiderar su decisión. Por lo general, estos pequeños tentáculos nunca le habían fallado, por lo que decidió confiar en ellos. Presionó el botón de aceptar, y tan pronto lo hizo, un destello blanco cegador llenó la habitación. Desapareció tan repentinamente como había aparecido. El héroe escuchó sus sentimientos, pero no notó ningún cambio en absoluto. Luego miró su cuerpo y sintió su cabeza, revisando si algo salía de ella, pero tampoco encontró nada. Unos momentos después, apareció una ventana azul frente a él, donde se presentó una lista de tipos disponibles. Al notar bajo el tipo de potenciación de superpoderes su nueva habilidad, Edgar asumió que de alguna manera estaba relacionada con habilidades mentales. Al llamar otra ventana, leyó la descripción de la habilidad, y allí estaba escrito que, en el momento de la elección, ayudaba a tomar la decisión correcta. Nuestro héroe estaba confundido y no sabía cómo relacionarse correctamente con esta habilidad. Suspiró cansado y cerró todas las ventanas, decidiendo que ahora se enfocaría en cumplir todas las condiciones para obtener un nuevo tipo. En ese momento, Ray lo llamó, preguntándole si estaba bien. Lo miró sorprendido y le preguntó qué quería decir con eso. La ameba explicó que durante todo este tiempo él había estado quieto, sin moverse, y se veía muy extraño. Edgar suspiró y la subió a su hombro, dejando su pregunta sin respuesta. Después de eso siguió adelante, ya que podía oler a todos los que se escondían en la habitación y no iba a dejar que sus víctimas se escaparan esta vez. Robert escuchó los gritos desesperados de sus compañeros y el crujido de sus huesos rotos mientras el monstruo devoraba a un pirata tras otro. El hombre sinceramente no entendía qué había hecho para merecer todo esto, ya que, comparado con los demás, él llevaba una vida más justa. De repente escuchó los pasos del monstruo acercándose a los casilleros donde se estaba ocultando. Robert apretó la ametralladora contra su cuerpo, tratando de no respirar siquiera para no delatar su presencia. Solo podía rezar para que Allen llegara antes de que todos fueran devorados vivos. Edgar abrió casillero tras casillero buscando a su víctima, pero cuando el siguiente estaba vacío, se dio la vuelta decepcionado y se dirigió en la dirección opuesta. Al escuchar los pasos alejarse, Robert suspiró aliviado, contento de que sus oraciones hubieran sido escuchadas. Se relajó y bajó el arma, prometiéndose a sí mismo que, tan pronto como esto terminara, huiría a donde fuera, o incluso desertaría a la Unión Estelar. El pirata esperó unos segundos, y luego se inclinó un poco hacia adelante, asomándose por las rendijas de la puerta. De repente, sus ojos se abrieron en shock cuando un dolor agudo atravesó su cuerpo. Mirando hacia abajo, vio que la cola del monstruo había atravesado la puerta del casillero y se había clavado en su estómago. Tan pronto como la cola desapareció, las patas de Edgar asomaron por el agujero. Después de liberarse del débil obstáculo, nuestro héroe se lanzó contra el pirata. Este gritó aterrorizado a todo pulmón y rogó que no lo matara, viendo cómo la boca del monstruo se abría de par en par. Pero Edgar ignoró todo eso, disfrutando del miedo del pirata. Al final, solo quedaron un par de partes metálicas de Robert, que el héroe arrojó a un lado de inmediato. No le tomó mucho tiempo absorber el cuerpo del cyborg. Edgar estaba muy contento con la idea de que todo lo que te tenía que hacer era encontrar al último pirata y entonces finalmente podría evolucionar. Pero el problema era que estaba en el puente de la sección principal, y allí también estaba esa extraña chica que quería evitar a toda costa. Al salir de la sala de entrenamiento, decidió que su primera prioridad debería ser el capitán pirata. De repente, se detuvo al sentir que sus tentáculos auxiliares vibraban nuevamente. Solo gracias a ellos logró evitar un ataque sorpresa del enemigo a tiempo.